Entonces ahora la exposición de don Claudio Alvarado y la señora Natalia Mesías de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada de Chile y de la agrupación, quienes expondrán para incorporar derechos fundamentales laborales en la nueva Constitución. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Natalia. Sí, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Natalia Mesías Quila, soy directora nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud Privada de Chile, FENASAP, y dirigente de la agrupación Unidad por Trabajo Digno, agrupación que representa confederaciones, federaciones y sindicatos del sector privado de servicios de todo el país. Aprovecho además de informar que me acompaña nuestro asesor jurídico, Claudio Aravena Álvarez. Quiero comentar también que hemos presentado una iniciativa popular de norma, la número 8339, sobre derechos laborales fundamentales en la nueva Constitución, cuyo eje principal es el reconocimiento del trabajo digno y decente, y también hemos expuesto en audiencias públicas en sedes universitarias. Como agrupación, nosotros postulamos que la consagración en la nueva Constitución de los derechos sociales, entre ellos los laborales como derechos fundamentales, constituye una característica distintiva de la naturaleza del Estado social, democrático y de derecho. En esta visión, la nueva Constitución debe tener la dignidad de la persona como su eje principal y fundacional y debe necesariamente expresarlo en su contenido normativo de modo tal que los derechos que consagra permitan llevar a las personas a tener mejores condiciones de vida. Los derechos individuales y colectivos de los trabajadores son de principal relevancia para el desarrollo y productividad nacional, toda vez que su consagración resulta imprescindible para el éxito de la economía, la redistribución de la riqueza y la paz social. En virtud de lo anterior, expongo a continuación aquellos aspectos que nos parecen necesario incorporar, cambiar y o agregar respecto del artículo 16, numerales 25 y 26, capítulo 2, Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Numeral 25, artículo 16. La Constitución debe asegurar a todas las personas los siguientes derechos y libertades fundamentales, laborales y sindicales. En primer lugar, los derechos y libertades fundamentales del trabajo deben consagrarse bajo el precepto de trabajo decente y digno, debiendo el Estado desarrollar políticas públicas para que las personas accedan a este y cuenten con mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. Libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. El Estado debe considerar la dimensión de género del trabajo, garantizando la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres, con apego a los principios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El derecho al trabajo decente y digno debe comprender el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y la salud en el trabajo, así como una remuneración justa, al descanso, a la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores en cuanto tal. Ninguna ley o disposición de autoridad podrá exigir la afiliación a una organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para poder mantenerse en estos. De igual modo, ninguna clase de trabajo estará prohibida, salvo el trabajo forzoso e infantil y aquellos que una ley declare opuestos a la seguridad, a la salubridad pública o al interés de la nación. En cambio, deberá prohibirse toda discriminación en el trabajo de orden racial, político, religioso, de género y de condiciones especiales, y cualquier otra discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, como también estará prohibida toda forma de acoso y de violencia en conformidad con lo establecido en el Convenio 190 de la OIT.
En especial deberá prohibirse el despido arbitrario, el cual generalmente se invoca a propósito de supuestas necesidades de la empresa y se presta para abusos. La ley competente establecerá las sanciones en caso de despido arbitrario, la cual debiera ser la nulidad del despido, el reintegro, el pago de todos sus saberes económicos, previsionales y prestaciones contempladas en sus respectivos contratos, con carácter retroactivo y por todo el periodo desde el momento del despido hasta su reincorporación. Asimismo, debe garantizarse la igualdad salarial por trabajo de igual valor, mismas funciones. La igualdad salarial, especialmente entre hombres y mujeres, es una aspiración cuya demanda se remonta a la propia Constitución de la OIT, que ya incorporaba el principio igual salario por trabajo de igual valor y que ha sido consagrada en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración 1951, número 100. Existe un respaldo generalizado al concepto de igualdad salarial a nivel mundial, que se ha traducido en la ratificación del Convenio 100 de la OIT por 173 Estados miembros. A pesar de ello, el progreso para cerrar la brecha salarial ha sido lento y hay un creciente reconocimiento de la necesidad de acciones concretas y coordinadas para acelerarlo. La nueva Constitución es una gran oportunidad para conseguir este objetivo. Nos parece esencial incorporar en este numeral el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y su contribución a las cuentas nacionales. En este ámbito, el Estado deberá generar políticas públicas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, promoviendo la corresponsabilidad social y de género. En ese sentido, postulamos que el aporte de las mujeres es primordial para el desarrollo económico y el bienestar de las personas y que es deber del Estado proteger, fortalecer y promover los derechos de las mujeres trabajadoras que enfrentan una doble función social. En el numeral 26, artículo 16, la Constitución debe asegurar a todas las personas, en primer término, la libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización, la autonomía y titularidad sindical, la negociación colectiva y la huelga. En este punto hemos considerado agregar expresamente un nuevo componente de la libertad sindical, la autonomía sindical propiamente tal, de manera de resguardar todos los ámbitos de acción de las organizaciones. Por lo tanto, aspiramos a la consagración de los siguientes derechos indivisibles para garantizar la protección de los intereses laborales de las y los trabajadores de Chile. El derecho a la sindicalización. Esta comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para dar cumplimiento a sus fines propios y de conformidad a la ley. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical. El derecho a la autonomía sindical, por su parte, es el derecho de las organizaciones sindicales de constituirse, reglamentarse y ejercer sus funciones sin limitaciones, restricciones ni injerencias. Resulta fundamental agregar dentro de la libertad sindical la autonomía para proteger las atribuciones y funciones de las organizaciones sindicales en plena libertad e independencia. El derecho a la negociación colectiva. Las y los trabajadores tendrán derecho a la negociación colectiva en el establecimiento, la empresa, grupo de empresa, faena, rama o sector de la actividad económica conforme a los procedimientos que consagre la ley. Corresponde a cada organización sindical elegir el nivel en que se desarrollará dicha organización. En todos los estudios especializados en esta materia, incluidos los de la OIT, coinciden en que la negociación colectiva multinivel involucra, por cierto, un número mucho más amplio de trabajadores y trabajadoras, con acceso a negociar sus condiciones de trabajo y con ello
mejores sueldos, mejor respaldo previsional, mejores condiciones de seguridad, etc. Al mismo tiempo, ordena los tiempos y las materias de negociación y permite condiciones más estables de diálogo social. Derecho a la titularidad sindical. Para garantizar los procesos negociadores y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los distintos niveles de la negociación colectiva, el sindicato será el único titular de la representación de las y los trabajadores, evitando con ello los grupos negociadores paralelos. Los sindicatos son la forma de organización legítima de las y los trabajadores, puesto que cumplen con todas las normas de conformación de sus estructuras y sus dirigentes y dirigentas son electos democráticamente para representarlos. El derecho a huelga. La nueva Constitución debe garantizar el derecho a huelga de las y los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. La ley no podrá establecer limitaciones o restricciones a la huelga, salvo servicios esenciales de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida y a la seguridad de las personas. Se prohíbe toda acción que limite o restrinja este derecho, especialmente el reemplazo de trabajadores en huelga o de la empresa contratista o subcontratista cuyos trabajadores están en huelga. Por último, nos parece esencial que los funcionarios públicos sean los titulares de los derechos que comprende la libertad sindical con conformidad a la ley. Dejaré para su información este documento en el que podrán encontrar también, al final de él, el comparado del anteproyecto de la Comisión Experta y la propuesta de Unidad por Trabajo Digno UTD. Para concluir, la consagración de los derechos fundamentales en la nueva Constitución es un mínimo civilizatorio que contribuye decididamente a la profundización democrática y reconoce el trabajo como un elemento fundante del crecimiento y desarrollo del país. De igual modo, una nueva Constitución que regirá las relaciones sociales por los próximos años no puede dejar de establecer el trabajo digno y decente como uno de sus principales pilares fundamentales. Hacemos un llamado al Consejo Constitucional a consagrar en la nueva Constitución el principio de trabajo digno y decente y los derechos que de éste derivan, y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. De igual modo, deliberar en favor de la libertad sindical, consagrado los derechos a la sindicalización, autonomía y titularidad sindical, negociación colectiva, multinivel y derecho a huelga. Muchas gracias.